Que Dios bendiga mis hermanos y amigos que nos escuchan en este día. Vamos a meditar en este día en un pasaje que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, y vamos a leer del verso 13 hasta el verso 22 nada más. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor añada bendición a su palabra. Bien, este día vamos a hablar de este tema que es tan importante. El tema es, ¿quién es Jesús para ti? Porque dependiendo de quién sea Jesús, de quién es Jesús para ti, va a determinar tu pensamiento, tu forma de actuar y tu comportamiento y tu relación que tienes con Dios. Aquí tenemos en este ejemplo donde dice la Biblia que Jesús andaba con sus 12 discípulos, subía, bajaba, entraba, salía, comía con ellos, cenaba con ellos, etc. Pero resulta de que un día Jesús, ¿verdad? Pues no porque Jesús no lo supiera, sino porque Jesús quería que ellos se dieron cuenta, entendieran quién era Jesús para ellos. Y vamos a ver que, pues desafortunadamente, aunque andaban con él, aunque veían tantos milagros y tantas señales, con todo, todavía actuaban y pensaban como toda la gente de afuera, la gente del mundo. Dice que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a los discípulos, a la gente que andaba con él, le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, el Hijo del Hombre. Acuérdese que era el título que él tomó, porque él se encarnó en un cuerpo humano como el suyo, como el de usted, como el mío, para poder ser un miembro genuino, un miembro legítimo de la raza humana, y así poder pagar por nuestros pecados, así poder morir por nosotros, porque solamente un miembro legítimo, genuino de la raza humana podía pagar por nosotros. Recuerde que en el Antiguo Testamento se ofrecían miles y miles de corderos y animalitos cada año, eran muchísimos. Pero con todo eso la Biblia dice que la sangre de todos los animales no podía quitar el pecado. Lo cubría por un tiempo hasta que Jesús llegó, pero no quitaba el pecado, porque solamente la sangre de Jesús quita el pecado. Usted lo puede ver en el Evangelio de Mateo, aquí mismo, capítulo 26, cuando Jesús, ¿verdad?, celebra la Santa Cena y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para la remisión, o sea, para borrar, para quitar, para pagar los pecados. Bien, pero no es el tema ahorita. Lo importante es que Jesús les hace esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, pues, verso 14, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. O sea, la gente
Y ellos mismos, lo más que podían darle a Jesús era un profeta. Eso es todo lo que les alcanzaba la fe para creer. Y entonces Jesús le dice, bueno, ya oí quién dice la gente que soy yo. Ahora quiero saber qué dicen ustedes. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y esta es una pregunta que debemos hacérnosla y ser honestos al contestarla. ¿Realmente creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Todopoderoso? ¿O pensamos igual que los demás? Pensamos que es un profeta, que sí, pues hizo milagros y todo, pero hasta ahí nada más. Mucha gente duda todavía de que si Jesús es Dios y vaya, tienen muchas preguntas que obviamente muchas de ellas están inspiradas en el infierno, o sea, por Satanás. Y dice la Biblia en el verso 16, o sea, Jesús hace esta pregunta en el verso 15, ¿quién dice, o sea, y ustedes quién dicen que soy yo? Y entre el verso 15 y 16 hubo un silencio. ¿Cómo lo sé? Ahorita le voy a explicar por qué. Hubo un silencio porque todo el mundo se quedó callado, se quedaron así como diciendo, ¿qué le vamos a decir? Porque pensaban exactamente igual que los demás. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús dice, mire, en el verso 16 dice que Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí parece bien, pero miren lo que Jesús dice, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Lo pone en evidencia, le dice, bienaventurado eres Jesús, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como diciéndole, si mi papá no te lo hubiera revelado, te hubieras quedado igual que todos los demás, calladito. Y ese es el problema. Muchas veces nos vamos nada más por lo que piensan los demás, por lo que los demás dicen. Pero el problema aquí es que nosotros necesitamos tener un encuentro personal, una relación personal, una amistad profunda, íntima con nuestro Señor Jesucristo. Usted no debe, ni ninguno debemos, ¿verdad?, vivir o hacernos, ¿verdad?, de las experiencias de los demás. No podemos vivir pensando en experiencias ajenas. Tenemos que tener nuestras propias experiencias. Por eso Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. O sea, cuando tú vienes a Jesús, Él no te va a rechazar. Él no te va a decirte, pues quédate de aquí. No. Dios es bueno. Dios te ama. Dios nos ama. Pero Él quiere que tengas una experiencia personal con Él. ¿Y eso cómo se logra? Métete a orar. Vete y haz lo que dice Jesús. Enciérrate en tu cuartito allí, ¿verdad? En tu recámara donde no te moleste nadie. Nada más tú y tu papá del cielo, nuestro Dios. Tú y Él solito. Y dile, Señor, yo quiero que te reveles, yo quiero conocerte, tengo hambre de saber quién eres tú, porque mucha gente dice una cosa, otros dicen otra cosa, pero yo quiero tener experiencias personales para decir, mi Dios o Jesús es esto para mí. Y como le digo, aquí Pedrito, ¿verdad? Jesús le dijo, Pedrito, no es porque tú seas muy inteligente o porque tú seas mejor que los demás, no, mi papá te lo reveló. Y ahora hay algo bien importante, mire, Pedro escuchó la voz del Padre, porque aquí dice Jesús, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que el Padre Celestial, nuestro Papá Celestial, le habló a Pedrito y Pedrito lo oyó, y por eso rápidamente contestó. Pero fue el Padre el que se lo dijo. No fue porque Pedro ya sabía o porque Pedro tenía más inteligencia que los demás. No. El Padre le tuvo que revelar las cosas. Y vamos a aprender algo aquí importante. Quizá hemos oído la voz de Dios, pero si no tenemos una revelación de Dios, son dos cosas distintas. Usted puede conocer la historia de Jesús, pero si usted no conoce al Jesús que cambió la historia, usted no va a poder saber realmente quién es Jesús. Se lo repito, una cosa es conocer la historia de Jesús y otra cosa es conocer al Jesús que cambió la historia. El Jesús que cambia la historia de cada ser humano cuando le abrimos nuestro corazón para que Él venga a reinar en nosotros. Esa es la gran diferencia. Entonces, después de que Jesús le dice, Pedro, eres bienaventurado porque mi papá te lo acaba de decir.
Si mi papá no te hubiera hecho nada, tú te quedas callado igual que los demás. Pero le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro, ¿verdad?, es piedra, una piedra chiquita. Tú eres Petra. Dice, y sobre esta roca, vea la diferencia. En la iglesia romana dicen que Pedro es la roca, y no es cierto. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, la Biblia nos dice quién es la roca. Fíjese, muchísimos años antes de que Jesús apareciera en la tierra, en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, mucho antes de que se escribieran los evangelios, mucho antes de que Jesús naciera en la tierra, en el verso 3 y 4, Deuteronomio 32, 3 y 4 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto. Entonces la roca no es Pedro, aunque la gente diga que no, sé que siempre, ¿verdad?, las religiones tratan de arreglar los versículos bíblicos a su manera para poder, pues, justificar las mentiras que enseñan. Pero la Biblia, si tú la estudias, te vas a dar cuenta que la Biblia te dice la verdad. Y tenemos que basarnos en la verdad, no en lo que la gente diga. Te la vuelvo a repetir, no es bueno que vivas de las experiencias ajenas. Necesitas tú mismo tener tus propias experiencias con Dios. Te invito, búscalo. No hay otra forma. El Señor quiere que lo busquemos. El Señor quiere que tú dediques tiempo específica y exclusivamente para Él. Y no lo vas a lograr si no te encierras con el Señor. Y le dices, Señor, yo aquí estoy, hasta que no me hables y te reveles y me digas, yo quiero tener esas respuestas tuyas, que tú me digas quién soy yo para ti, Señor, cuál es el propósito que tienes para mí, qué quieres que haga, Señor, revélate a mí, hazte real para mí. Hasta que no le pida al Señor que se revele a ti y te llene con su Espíritu Santo, tú vas a seguir siendo como todos los demás. Pero yo te invito, mi amigo, mi hermano, pon ese pensamiento en ti. Señor, yo quiero tener experiencias contigo. Yo quiero, si tú le hablaste a Pedro, yo también quiero que me hables a mí. Oiga, la Biblia dice que Dios le habla a todo mundo. A todos nos habla Dios. El problema es que mucha gente no le entiende porque no tienen esa amistad, no están acostumbrados a escuchar la voz. ¿Y cómo se puede oír la voz de Dios? Cuando te dedicas tiempo para estar con Dios a solas. Vas a ver la diferencia. Bien, continuando, entonces dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice que la iglesia de Pedro, dice mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Dice, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, mucha gente también tiene la idea totalmente equivocada, debido a las mentiras que se han enseñado, de que Jesús le dio las llaves a Pedro, y que Pedro anda con un llavero. Mentira del diablo. Mire lo que dice aquí. Está hablando Jesús a Pedro, le dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, o sea, sobre él mismo, Jesús es la roca. El mismo Pedro en el capítulo 4 de Hechos, ¿verdad?, cuando lo interrogaron los fariseos y los saduceos, todos los feos, ¿verdad?, les dijo, Jesús es la roca reprobada por ustedes. La piedra angular que ustedes han reprobado, que ustedes no quisieron aceptar. El mismo Pedro lo está diciendo. Y también ahí en la primera y segunda de Pedro, ¿verdad?, Pedro dice, ¿verdad?, que Jesús es la roca. Entonces, Pedro dice, yo no soy la roca. Pues no, él no es roca, él es un ser humano. Él fue un ser humano como tú y como yo. Y que, fíjese, tan grave estuvo que negó a Jesús 3 veces. Entonces, ¿cómo vas a confiar en un ser humano? Tienes que confiar en Dios. Cuando Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no se lo está diciendo a Pedro, se lo está diciendo a su iglesia. Por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti, iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Y dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Si fuera cierto que Jesús le dio las llaves a Pedro, oiga, Pedro murió hace casi 2000 años.
Entonces las llaves se las llevó. Entonces, ¿quién va a atar las cosas aquí en la tierra si Pedro ya no está? O sea, nada más use lógica, la lógica. Sí, no está hablándole a Pedro, le está hablando a su iglesia. Todos los que hemos creído en Jesús somos la iglesia. La palabra iglesia, mucha gente se le habla de iglesia y piensa en el edificio aquel, ¿verdad? Con una puertota grande y donde entramos allá adentro a adorar a Dios. No, esa no es la iglesia, ese es el edificio. La iglesia somos nosotros. Somos el cuerpo de Jesucristo. Y a nosotros los creyentes Jesús nos ha dado las llaves. Cuando usted le habla el evangelio a las personas que no conocen a Dios, ¿sabe qué está usted haciendo? Abriendo las puertas del reino de los cielos para que la gente entre. ¿Cómo? Cuando usted le dice, tienes que venir a Jesús, tienes que pedir perdón, arrepentirte de tus pecados, dejar de andar haciendo maldades y ven y conviértete a Jesús y sírvele. Porque de otra forma te espera el lugar donde nadie quiere ir. El lago de fuego. Entonces, Jesús nos dio a nosotros, a la iglesia, nos dio esas llaves. Ahora, le vuelvo a repetir, dice la Biblia que cuando Jesús le dijo a Pedrito, Pedrito, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, Pedro recibió esta palabra, oyó al Padre hablándole, pero el problema es que Pedro no entendió las cosas. Mire, y no fue la única vez. Si seguimos leyendo ahí en el capítulo 17 de Mateo, vemos que Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó a un monte alto donde se transfiguró. Usted lo puede ver ahí. Dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y oiga lo que pasó. Verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que le decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Alabado sea Dios. Fíjense nomás lo que oyeron, no solamente Pedro, lo oyó Juan y lo oyó Jacobo, 3. Fíjese lo que sucedió. Verso 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor. ¿Por qué le estoy platicando todo esto? Porque Pedro oyó más de 2 veces la voz del Padre hablándoles. Porque usted ve aquí la voz del Padre hablándole, ¿verdad? Dice que mientras Pedro le estaba diciendo, Señor, vamos a hacer aquí 3 enramadas. Y dice que una nube de luz los cubrió. Nube de luz. No nube de agua, que todas negras. No, nube de luz. Y dicen, los cubrió y una voz que salió de esa nube que decía, este es mi Hijo amado. ¿Quién te está hablando? Pues el Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Y eso es lo mismo que nos sigue diciendo Dios a nosotros. Escuchen a Jesús, escuchen el Evangelio, escuchen la palabra de Dios. ¿Tiene usted Biblia? Léala, estúdiela. Bueno, con todo esto que Pedro oyó la primera vez que el Padre le dijo, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego oye esta otra voz que le dice, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pues con todo esto, usted sigue estudiando, se va a dar cuenta que en el capítulo 26 de Mateo, la Biblia nos enseña que Pedro lo negó 3 veces. ¿Qué te enseña esto? Que no basta solamente oír la voz de Dios. Necesitamos tener revelación de Dios. Son 2 cosas distintas. Una cosa es tener como dicen, ¿verdad? El logos, o sea, el conocimiento intelectual. Pero otra cosa es tener una revelación, un impacto al Espíritu. Eso sucedió cuando Pedro recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En pocas palabras, necesitamos no solamente oír la voz de Dios, necesitamos llenarnos de Dios.
¿Cómo se hace eso? Cuando tú oras, te dije, enciérrate y pídele, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Necesito tu Espíritu Santo. Y ruégale y ayúnale y ora hasta que Dios te bautice con el Espíritu Santo. Y se cumple lo que dice ahí en Marcos capítulo 16, verso 17. Dice Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Yo no lo inventé, yo no lo escribí, ahí está escrito, Marcos capítulo 16, verso 17. Necesitamos ese nuevo, ese bautismo del Espíritu Santo. Usted ya está bautizado en agua, gloria a Dios, pero ahora pídale a Jesús, porque Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Lo dice también aquí en Mateo capítulo 3, verso 11. Juan el Bautista, cuando estaba predicando en el río Jordán, les decía, ¿verdad?, a la gente que venían arrepentidos y crean, ¿verdad?, al que viene después de mí, crean en Jesús. Y dice la Biblia que Juan les decía, yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Dice, Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, también la Biblia nos dice que tenemos que pedir el Espíritu Santo. Mucha gente dice, ya recibiste a Jesús, ya tienes el Espíritu Santo. Mentira del diablo, eso no lo dice. Si eso fuera así, Jesús nunca hubiera dicho. Está en la Biblia. Mire, en el Evangelio de Lucas, la Biblia nos dice que si nosotros siendo malos, ¿verdad? Fíjese, dice la Biblia que si nosotros siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces hay que pedirlo, porque si no lo pedimos, ¿cómo vamos a recibirlo? No es nada más porque usted ya recibió a Jesús. Usted recibe a Jesús y que usted es salvo, pero no queda allí. Pedro, acuérdese, andaba con Jesús, era un creyente también. Ya se había bautizado también en agua. Con todo y eso fue y lo negó 3 veces. Y no solamente lo negó, maldijo, blasfemó. Eso le pasa a la gente cuando no tenemos la llenura de Dios en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos revele las cosas. Mire, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 26, Jesús dice, ¿verdad? Mas cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Necesitamos quien viva en nosotros y nos esté enseñando continuamente. Dios sabe que somos humanos y que somos olvidadizos y que muchas veces nos equivocamos. Dios lo sabe toditito, así de que no se crea usted más inteligente que Dios. Mejor hagamos lo que Dios nos dice. ¿Qué más pasó? Pues usted ve aquí, a pesar de que Pedro oyó la voz de Dios. Fíjese, después de que le dice, ¿verdad? A ti, iglesia, no a ti, Pedro, a ti te daré las llaves de los cielos y todo lo que ates, todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo y lo que no permitas, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahorita no es el tema, no quiero meterme por ahí porque es otro tema. Pero lo importante aquí es entender que Jesús está delegando una responsabilidad a la iglesia, a los creyentes, a usted y a mí. ¿Y qué dice? Dice el verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjese lo que pasó. Entonces Pedrito, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir diciéndole, Señor, ten compasión de ti, nunca de ninguna manera te acontezca esto. Parecían palabras así, ¿verdad? Como, que Pedro realmente, ¿verdad? Estaba preocupado por Jesús. Pero mire, en el verso 23 dice que, pero Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, 5 minutos antes, el Padre le había hablado. 5 minutos después, el diablo está hablando a través de Pedro.
Necesitamos tener esas experiencias personales con nuestro Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que sea Dios el que hable a través de nosotros, ya no el diablo. Y mantenernos en esa comunión, en esa unidad, porque si usted se enfría y se descuida, el diablo te va a usar también. Hay mucha gente que dicen que son siervos de Dios y lo que hablan son cosas que no son de Dios. Por eso le vuelvo a repetir, mi amado, mi amigo, entrégate al Señor, ríndete a Dios. No pienses que eres mejor que los demás. Necesitas tener revelación directa de Dios. Necesitas tener no solamente el logos, no solamente el conocimiento, necesitas tener lo que se llama el rema, o sea, esa experiencia, esa revelación a tu espíritu que te va a hacer saber y estar seguro. Saber que tú sabes, porque has tenido experiencias con el Señor. Y esa relación solamente se consigue cuando tú inviertes tiempo en la presencia de Dios. Y uso la palabra invertir porque la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, te premia, te recompensa. Por eso, cuando tú inviertes, ¿verdad? Tomando ejemplos de lo que el mundo hace, ¿verdad? Cuando tú inviertes dinero, ¿qué estás haciendo? Tú inviertes para poder obtener una ganancia. Bueno, te lo pongo de esa manera para que entiendas. Invierte tiempo con el Señor, porque Él te va a recompensar. Él lo dice. Mateo capítulo 6, ¿verdad? Del verso 6 en adelante, dice, cuando tú ores, enciérrate en tu aposento alto, ahí, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Yo no lo inventé, está escrito. Te recompensará en público. Necesitamos dedicarle tiempo a Dios. No nada más como algunos que yo conozco que hacen una oracioncita, ay Señor, ayúdame, perdóname, gracias, amén, y ya se van. No, eso no es orar, eso es engañarse a uno mismo, mi amigo. Usted necesita dedicar tiempo. En el capítulo 26 de Mateo también dice la Biblia que cuando Jesús, ¿verdad?, horas antes de que lo entregaran, Jesús le dijo a los discípulos, oren aquí conmigo, velen y oren para que no caigan en tentación. Se fue a orar y una hora después, cuando regresa, los encuentra durmiendo. Y Jesús le dice, ¿ni una hora has podido orar conmigo? ¿Te pesa mucho orar una hora a Dios? Amigo, hermano, ¿no tienes tiempo para Dios? Yo te invito a partir de hoy, propone en tu corazón, Señor, voy a hacerlo. Y oblígate. Porque el enemigo va a hacer cualquier cosa con tal de distraerte, con tal de desenfocarte, con tal de que se te olvide y hagas otras cosas. Yo te invito este día a que hagas una decisión personal. Señor, voy a buscarte. No nada más que lo recibas como tu Salvador, sino que lo busques con desesperación. Mira cómo están los días en todo el mundo. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, problemas por todos lados. Jesús está a la puerta, mi amigo, y si tú no te haces amigo del Señor y le pides que te llene con tu Espíritu Santo, yo no quiero que te quedes en esta tierra a verle la cara al anticristo. Dile, amado Dios, perdóname, Señor, por no buscarte de todo mi corazón. Dile, cambia mi vida y pon en mí, dile, el querer y el hacer, el buscarte con todo mi corazón. Muéveme, empújame a que yo te busque con todo mi corazón. Dile, Jesús, en tus manos me encomiendo. Mi amigo, mi hermano, Dios te bendiga. Te invito a que te suscribas al canal y le des clic ahí al pulgar para que más gente pueda ver estos videos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.